La tarde había empezado como tantas otras en fiesta, con ese murmullo previo, el ajetreo de colaboradores entrando y saliendo de maquillaje y Emma García intentando mantener el equilibrio en un programa que, últimamente, parecía a punto de descarrilar cada 2 minutos. Pero nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir entre María Patiño y Raquel Bollo terminaría reventando las redes, el plató y la paciencia de medio país. Porque cuando se juntan viejas heridas, nombres que nunca dejan de generar controversia, Rocío Carrasco, Isa Pi, conflictos arrastrados durante años, y 2 colaboradoras que ya venían calientes, el desastre estaba prácticamente escrito. Todo empezó cuando Emma, con ese tono suave que usa cuando sabe que trae dinamita, anunció que tenían nueva información acerca de la situación de Isa Pi tras su último desencuentro mediático, y que además incluía una reacción inesperada relacionada con Rocío Carrasco. Bastó mencionar ese nombre para que María Patiño echara hacia adelante los hombros, respirara hondo como quien se prepara para entrar en una batalla, y mirara de reojo a Raquel Bollo, que ya ladeaba la cabeza con ese gesto suyo de no me vengas con historias. Fue entonces cuando María, sin levantar la voz pero con esa contundencia que hace que el plató entero se quede quieto, soltó la primera bomba. Lo que no voy a permitir es que se juegue con el dolor de ninguna mujer, y menos cuando llevamos años viendo cómo se distorsionan versiones según convenga. Aquello fue un disparo directo. Raquel puso los labios prietos, cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. No hagas demagogia, María. Aquí cada una sabe lo que ha vivido y lo que ha visto. Y sabes perfectamente que Isa no se merece que se use su nombre para revivir guerras que ya deberían estar cerradas. La tensión subió de golpe. Se notaba que no estaban discutiendo solo por lo que Emma había anunciado. Había algo más profundo, más antiguo, algo que las dos arrastraban desde otras mesas, otros programas, otros silencios incómodos. Y lo que era peor, ambas estaban dispuestas a sacarlo todo al sol. Emma intentó mediar, pero ya era tarde. La temperatura del plató subió como si alguien hubiera encendido un fogón debajo de las sillas. Y lo que hasta ese momento era una conversación incómoda se convirtió en un choque frontal cuando María, ya más acelerada, dejó caer una frase que terminó de romper el ambiente. Lo que no voy a aguantar es que se señale siempre a las mismas, mientras otras se libran de todo sin dar una sola explicación. El público murmuró. Raquel respiró fuerte, se quitó el auricular como quien se libra de una carga y contestó con un tono que no llevaba enfado, llevaba historia. Si vas a hablar, habla claro. Pero no insinúes, María. Porque sabes que yo también tengo memoria. Y ahí, justo ahí, fue cuando todo cambió. Porque lo que vino después ya no era un rifirrafe de plató. Era una grieta que se abría, un ajuste de cuentas que llevaba demasiado tiempo pendiente. Emma parpadeó, consciente de que había perdido el control completo del programa. Y la sensación general era esa, algo estaba a punto de explotar. Y esta vez, no había marcha atrás. El momento en el que Raquel Bollo dejó caer aquello de yo también tengo memoria no solo encendió a María Patiño, encendió al público, a los cámaras, al regidor y hasta a los tertulianos que llevaban media hora en silencio, como si supieran que lo que estaba ocurriendo no era una bronca al uso. Era algo personal. Y cuando en televisión algo se vuelve personal, la pantalla empieza a quemar. María respiró hondo. Se notaba que estaba luchando consigo misma, entre contestar con todo lo que llevaba guardado desde hacía años o intentar mantener una calma que, sinceramente, ya se le había escapado de las manos. Y en ese instante, con un temblor apenas perceptible en la voz, dijo: «Memoria tenemos todas, Raquel. Pero algunas también tenemos pruebas de cómo han cambiado ciertos discursos según convenía». Fue como prender una cerilla en un charco de gasolina. Raquel abrió los ojos, sorprendida pero también desafiante, como si ese comentario hubiera golpeado justo en un punto que llevaba tiempo intentando no tocar. «María, no voy a permitir que juegues a insinuar cosas sobre mi familia. Ni sobre mi hija. Bastante hemos tenido con que cada movimiento nuestro se convierta en carnaza». Emma intentó intervenir, pero la conversación ya iba sola, iba lanzada, arrastrando años de roces entre ambas. Y lo peor, ahora había entrado en escena un nombre que siempre dispara emociones, Rocío Carrasco, y otro que siempre levanta polvareda, Isa Pi, dos universos de conflicto que, por separado, ya son explosivos, juntos, ni hablemos. María subió un poco el tono, pero no el volumen, sino la intensidad.
Aquí lo que pasa es que cuando se trata de Rocío, todo molesta. Y cuando se trata de Isa, todo se minimiza. Y eso no es justo. A mí no me vale la balanza inclinada. El murmullo del público volvió, más fuerte, más incómodo. En realización se escuchó el clásico «atentos, atentos, por si esto se va de madre». Raquel negó con la cabeza despacio, como quien ya está cansada de repetir lo mismo. Rocío tiene todo un ejército mediático detrás, y tú lo sabes perfectamente. Y a Isa siempre se la usa como comodín para justificar guerras que ya no tienen sentido. Las redes estallaron en directo. La etiqueta del programa se disparó. Los comentarios no dejaban de entrar, algunos apoyando a una, otros a la otra, pero todos coincidiendo en que estaban viendo una de las discusiones más tensas del año. Y entonces, de repente, salió el tema que nadie esperaba, el que terminó de descolocar al plató, que había pasado realmente entre María Patiño y Raquel Bollo aquella noche en la que, según algunos colaboradores, hubo un desencuentro fuera de cámaras. Nunca se había hablado abiertamente. Siempre se había corrido un velo. Hasta ahora. María lanzó la frase con una frialdad que congeló la sala. Tú y yo sabemos que lo que pasó aquella noche no lo has contado entero, Raquel. La reacción de Raquel fue inmediata. Levantó una mano hacia Emma, como pidiendo permiso para hablar, y con los ojos muy abiertos, dijo: «Pues si tú quieres hablar de esa noche, hablamos. Pero luego no digas que no estabas avisada». Emma se llevó la mano al pecho, como si hubiera sentido físicamente la tensión que acababa de clavarse en el ambiente. Los colaboradores empezaron a moverse inquietos en sus sillas. Algunos se miraban entre ellos como preguntándose si de verdad estaban a punto de presenciar una revelación que llevaba años flotando en el aire. La sensación era clara: iban a abrir un melón que Telecinco había evitado cuidadosamente durante mucho tiempo. Y esta vez, nada ni nadie parecía capaz de frenar lo que venía. Cuando Raquel dijo aquello de «si tú quieres hablar de esa noche, hablamos», se produjo un silencio que no parecía de televisión. Era un silencio de esos que se sienten en los huesos, cargado, denso, como si todo el plató hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Emma miró a Dirección miró a Emma, y ninguno sabía si cortar a publicidad o dejar que aquello siguiera su curso. Pero la intensidad del momento era tal que resultaba imposible intervenir sin romper el hilo. Y nadie quería ser el responsable de estropear una de las tensiones más gordas que se habían vivido en el programa en meses. María apoyó los codos en la mesa, se inclinó hacia adelante y no apartó la mirada de Raquel. La gente que la conoce sabe que ese gesto lo hace cuando está segura de lo que va a decir, cuando tiene algo guardado desde hace tiempo y ha decidido soltarlo sin vuelta atrás. Habla tú primero, si tanto te molesta que se mencionen las verdades. Porque yo no tengo nada que esconder. Raquel soltó una risa breve, seca, sin humor. Claro que no. Tú nunca tienes nada que esconder. Lo que pasa es que cuentas las historias desde donde te conviene. Y entonces, por primera vez, uno de los colaboradores más veteranos intervino desde la esquina del plató, casi en un susurro. ¿Estáis hablando de aquella cena? Ni siquiera terminó la frase. Emma lo cortó con una mirada que decía «calla», pero el daño estaba hecho. El público había escuchado la palabra clave, cena. Y de pronto, todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿qué había pasado en esa cena para que María y Raquel llevaran años sin poder ni mirarse sin tensión? Raquel tomó aire, apoyó las manos sobre la mesa y habló con un tono firme, como si cada palabra tuviera un peso que hasta ahora había cargado sola. Lo que pasó aquella noche es que se dijo delante de todos algo que no se tenía que haber dicho. Algo que afectaba a Isa. Y yo reaccioné, sí. Porque soy su madre y no voy a dejar que se destroce la imagen de mi hija por crear un espectáculo. María ladeó la cabeza, molesta, casi ofendida. No tergiverses, Raquel. Nadie destrozó la imagen de nadie. Lo único que se pidió fue coherencia. Porque tú sabes muy bien que lo que contaste en privado no coincidía con lo que dijiste luego en plató. Raquel golpeó la mesa suavemente con la mano abierta, un gesto que demostraba más nervios que agresividad. Porque estaba harta. Harta del linchamiento mediático, harta de ver cómo se ensucia el nombre de mi familia para rellenar horas de televisión. Y sí, dije cosas, como todo el mundo.
Pero tú fuiste la primera en sacar esas palabras fuera de contexto. María chasqueó la lengua, ese gesto suyo tan característico cuando se impacienta. Fuera de contexto no. Simplemente recordé lo que tú dijiste tal cual. Y tú lo sabes. Las redes ardían. El hashtag del programa era tendencia absoluta. Los espectadores querían conocer esa frase, ese comentario exacto que había marcado un antes y un después entre ellas. Pero ninguna lo decía de manera literal. Ninguna quería ser la primera en cruzar esa línea. La tensión era casi insoportable. Emma intentó suavizar. Chicas, de verdad, podemos hablar sin llegar a lo personal. Pero fue inútil. Ya estaban dentro del torbellino y no había forma de sacarlas. Fue entonces cuando María lanzó la frase que dejó al plató helado. Raquel, lo que dijiste aquella noche sobre Rocío y sobre Isa lo escuchamos todos. Y no me obligues a repetirlo. Raquel se incorporó de golpe, como si le hubieran clavado algo en la columna. Sus ojos, muy abiertos, mostraban una mezcla de sorpresa, enfado y algo más. ¿Miedo? No miedo de María, sino miedo de que se reabriera un capítulo que llevaba demasiado tiempo intentando enterrar. El público contuvo el aliento. Los colaboradores miraban a todas partes como si esperaran que alguien viniera a rescatar la situación. Pero nadie lo hizo. Porque en ese momento la puerta estaba abierta, y lo que venía a continuación prometía ser todavía más intenso. La tensión estaba tan cargada que parecía que el aire del plató podía cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad, nadie movía un dedo sin mirar antes a Emma para pedir permiso visual. Y aún así, era evidente que todo estaba fuera de control. El público había entrado en ese modo de silencio total que solo ocurre cuando sabe que está asistiendo a uno de esos momentos televisivos que hacen historia. Y en el centro, María Patiño y Raquel Bollo, mirándose como dos personas que ya no están discutiendo por un tema de actualidad, sino por años de desgaste acumulado. Raquel, aún de pie, respiró 2 veces, lenta, profunda, como si estuviera intentando volver a controlar un temblor interno. Di lo que quieras, María. Pero no vas a manipular lo que pasó aquella noche. Porque yo sé muy bien por qué dijiste lo que dijiste, y sé quién te lo pidió. El plató entero giró la cabeza hacia María como si alguien hubiera soltado un trueno. La insinuación era clara. O al menos, sonó clara para todo el que estaba allí. Pero María, lejos de alterarse, bajó ligeramente la mirada, la volvió a subir y respondió con esa calma tensa que solo saca cuando está segura de no haber cruzado ninguna línea real. Nadie me pidió nada, Raquel. Yo hablo por mí. Otra cosa es que a ti te incomode que alguien recuerde tus palabras. El público murmuró. Los colaboradores intercambiaron miradas nerviosas. Emma abrió las manos como quien trata de contener agua que se le escurre entre los dedos. Por favor, vamos a mantenernos dentro del cauce. Estamos hablando de lo que se comentó, no de intenciones ni de conspiraciones. Pero ninguna de las dos escuchaba ya. Estaban en su propio espacio, en su propia batalla, en su propio ajuste de cuentas que llevaba años queriendo salir. Y cuando Raquel volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida. Tú sabes que aquella noche se habló de Rocío porque alguien quería que se hablara de Rocío. Y cuando salió el nombre de Isa, tú misma dijiste que ya estaba bien de proteger siempre a las mismas, ¿o no te acuerdas, o solo recuerdas lo que te interesa? María se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en Raquel. Me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo de lo que dijiste tú sobre cierta persona que no voy a nombrar aquí porque no es justo para ella. No voy a repetirlo. No soy así. La frase cayó como un mazazo. No dijo nada concreto, pero la ausencia de nombres era todavía peor. Porque cuando no se menciona a alguien, la imaginación del público vuela. Emma lo sabía. Por eso movió sutilmente la mano, pidiendo a realización una toma menos cerrada, para aliviar la tensión. No funcionó. Raquel inspiró profundamente, como si aquello fuera la gota final. No eres así, pero sí eres de las que dejan caer insinuaciones. Y lo siento, pero yo no voy a permitir que otra vez se meta a mi familia en un conflicto que no empezó conmigo. María apretó los labios.
No metas a tu familia donde nadie la ha metido. Estamos hablando de aquella conversación y de cómo cada una la utilizó después. Nada más. La tensión era insoportable. La incomodidad del plató se podía casi tocar. El público no sabía si aplaudir, si gritar, si pedir que parasen. Uno de los colaboradores susurró fuera de micro. Esto no lo arreglan ni en un año. Y justo cuando parecía que iban a entrar en un terreno que Telecinco jamás permitiría, Emma se puso firme, de verdad firme, por primera vez en toda la tarde. Chicas. Ya. Vamos a parar. Estamos reviviendo un episodio que ninguna quiere recordar, que no se aclaró entonces y que no se va a aclarar ahora. Y hay personas mencionadas indirectamente que no están aquí para defenderse. María bajó los ojos un segundo, Raquel respiró como si acabara de correr 1 kilómetro, y el plató entero sintió que una cuerda tensada hasta el límite acababa de romperse silenciosamente. Pero aunque Emma quería cerrar el tema, la historia no había terminado. Porque lo que ambas habían insinuado, sin decir nombres, sin entrar en detalles, ya había encendido al público, había despertado interés, había abierto heridas que muchos recordaban, y sobre todo, había dejado claro que la relación entre María Patiño y Raquel Bollo estaba completamente rota. Y cuando una relación pública se rompe así, delante de todo el país, las consecuencias no tardan en llegar. Cuando Emma por fin consiguió frenar aquel choque frontal, nadie en el plató sabía exactamente en qué punto se encontraban. Era como si hubiese pasado un huracán invisible, las luces seguían encendidas, las cámaras seguían grabando, el público seguía sentado, pero la energía era otra, distinta, más pesada, como cuando en una casa se cierra una puerta demasiado fuerte y sabes que el problema no es la puerta, sino lo que se ha dicho antes de cerrarla. María se apoyó ligeramente en el respaldo de su silla, como si estuviera recuperando el equilibrio después de haber entregado parte de su energía emocional. Tenía esa expresión que muestra cuando intenta recomponerse sin demostrar debilidad, como quien sabe que ha cruzado un umbral que ya no tiene vuelta atrás. Y Raquel. Raquel seguía tensa, rígida, mirando un punto fijo, como si reviviera internamente una conversación que llevaba años queriendo olvidar pero que, de repente, había vuelto a la superficie con fuerza. El público, desconcertado, no sabía si aplaudir, si suspirar o si prepararse para una segunda ronda que, por un momento, pareció inminente. Las redes sociales estaban literalmente ardiendo. Comentarios, versiones, especulaciones, clips recortados, ediciones rápidas, comparaciones con otras broncas históricas de la televisión. Era el tipo de tormenta mediática que no se genera a propósito. Simplemente ocurre cuando dos historias personales colisionan delante de millones de personas. Emma, intentando recomponer la calma, retomó el hilo con ese tono suave pero firme que solo saca cuando sabe que está pisando un campo de minas. Vamos a respirar todos un momento y a poner contexto. Porque aquí se han mezclado sentimientos, recuerdos y heridas antiguas. Nadie está señalando a nadie. Y sobre todo, no vamos a hablar de personas que no están presentes. Pero con cada palabra que decía, la sensación era la misma, la herida no estaba cerrada. Ni un poco. María se recogió el pelo detrás de la oreja, un gesto pequeño pero revelador. Ella sabe perfectamente cuando una discusión televisiva va a trascender a la calle. Y esta, lo sabía todo el plató, era una de esas que pasan a formar parte de la mitología del salseo, una de esas que la gente recordará dentro de años, que se comentará en tertulias, que será referencia cuando se hable de broncas reales, no de discusiones de guión. Raquel, todavía con la voz temblorosa, dijo finalmente algo que fue casi un cierre involuntario, pero un cierre al fin y al cabo. Yo solo quiero que se respete lo que vivimos. Y que se hable con verdad. Nada más. Fue una frase sencilla, pero tenía un peso que resonó en toda la mesa. Porque, aunque el origen de la tensión había sido una noche concreta, esa noche prohibida de la que nadie quiso decirlo todo, lo que realmente estaba en juego era mucho más profundo. Dos formas de entender el trabajo, dos formas de gestionar el dolor propio y ajeno, dos formas de enfrentarse a la mirada pública. Y ahí, en ese instante, quedó clarísimo algo que no podían negar ni ellas, ni el programa, ni los espectadores. María y Raquel no van a reconciliarse. No en cámara. No fuera de cámara. Tal vez nunca. La ruptura era total. Pública. Irreversible. Y eso, para la audiencia, es gasolina pura.
Mientras Emma intentaba seguir adelante con el contenido previsto, se sentía que nada volvería a ser igual. Porque cuando dos figuras tan potentes se descosen en directo, abren la puerta a una cadena de consecuencias, debates en otros programas, reacciones en redes, aclaraciones, exclusivas, testimonios, silencios incómodos y, sobre todo, una expectación infinita por lo que vendrá. Porque si algo quedó claro hoy es que la historia no ha terminado. Al contrario, acaba de empezar de verdad. Y ahora sí, llega el momento de analizar lo ocurrido con la calma que ellas no han podido tener hoy. Lo que hemos visto no es una simple discusión. Es el resultado de años de desgaste, de conversaciones que nunca se cerraron, de heridas que parecían dormidas, pero no lo estaban. Dos mujeres que han dado mucho a la televisión, enfrentadas no por un titular, sino por lo que sienten que es su verdad. Y tú, que estás viendo esto, lo sabes. Estas historias no mueren aquí. No se apagan cuando el programa termina. No desaparecen al día siguiente. Se quedan. Se alimentan. Evolucionan. Y nosotros vamos a seguirlas. Cada detalle. Cada gesto. Cada respuesta. Porque cuando el salseo es real, te atrapa. Así que ya sabes. Suscríbete, activa la campanita y quédate muy cerca, porque lo que se ha abierto hoy entre María Patiño y Raquel Bollo, te garantizo que va a traer cola. Y aquí, en este canal, te lo voy a contar todo. Como siempre. Sin filtros. Sin miedo. Y sin perder ni una sola chispa del salseo que tú quieres.